Siempre cuando hablo de los modelos neurobiológicos me gusta empezar con una nota de humildad, en particular porque no entendemos en términos generales cómo está armado el rompecabezas, pero cada vez conocemos más piezas que lo conforman, y en la medida en que podemos dilucidar y entender cada una de las piezas, aprendemos más sobre cómo nos acercamos al fenómeno del padecimiento, probablemente una de las enfermedades más complejas que existen en la psiquiatría. Uno de los retos en cuanto a entender es por qué nuestros pacientes ciclan, por qué dentro de un mismo cerebro existe la capacidad de tener un estado tan alto como la activación o la manía y un estado tan bajo como la depresión. Ese preciso punto de la ciclicidad es uno de los grandes retos para entender y se considera el santo grial de la enfermedad bipolar. Estas piezas del rompecabezas que hoy les voy a compartir datan un poco de esta historia. En términos generales, los modelos que hemos utilizado para entender la enfermedad bipolar han ido migrando de básicamente neurotransmisores, entender por ejemplo si un neurotransmisor está alto o bajo. De ahí hemos partido a entender un poquito más allá y entender que realmente es una alteración, una enfermedad de redes neuronales, y quizá una de las últimas etapas es entender que la enfermedad bipolar es una enfermedad multisistémica que tiene una comunicación profundamente importante entre el cerebro y el resto del cuerpo. Como van a ver ustedes en las distintas fases que les voy a compartir, probablemente las dos últimas quisiera yo que les pusieran muchísima atención, porque son dos de las formas más contundentes que tenemos para entender la diferencia, la conexión o los senderos entre la mente y el cuerpo. Con esto me refiero a la complejidad del reloj circadiano y cómo se comunica con el resto del cuerpo, y segundo, a lo que actualmente se conocen como las investigaciones en conciencia interoceptiva y todas estas áreas de la corteza del cíngulo anterior y de la ínsula que hemos aprendido en los últimos años, que están profundamente implicados en darnos una lectura de cómo nosotros nos sentimos a nosotros mismos, ¿sí? De cualquier manera, la evolución nos ha llevado entonces a pensar de neurotransmisores a redes, de redes a modelos integrativos, y precisamente, como les decía, más allá del cerebro, entender que la enfermedad bipolar se encuentra, el entendimiento de ella está mucho más allá que solamente en nuestro cerebro. Y por eso quería empezar con una nota de humildad, porque probablemente cuando termine esta conferencia tendremos más dudas que respuestas, pero cada una de estas dudas nos hace caminar cada vez más hacia un sitio. Voy a empezar hablando de la dopamina. Sabemos desde hace años la hipótesis dopaminérgica relacionada con esquizofrenia y manía. Pareciera ser que los estados hiperdopaminérgicos están asociados a manía y los estados hipodopaminérgicos están asociados a depresión. Básicamente esto se empezó a entender gracias a entender que ciertos fármacos que bloqueaban la transmisión dopaminérgica, por ejemplo, podían generar disminución en los síntomas de manía y viceversa. Y bueno, todos nosotros sabemos que los sistemas dopaminérgicos están altamente implicados en todos los sistemas que tienen que ver con la recompensa. Entonces a los investigadores les parecía una hipótesis plausible. De tal manera que nos empezamos a preguntar entonces, ¿qué utilizamos? ¿Agonistas o antagonistas? Y este es uno de los dilemas que tenemos, porque en la enfermedad bipolar funcionan tanto agonistas dopaminérgicos como antagonistas. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros utilizamos un antipsicótico atípico, podemos disminuir o quitar un episodio de activación. Sin embargo, un fármaco, por ejemplo, como el bupropión, nos puede servir en depresión con un bajo índice de viraje, de tal manera que la lectura a través de dopamina no la tenemos completa. Sabemos
Además, por si fuera poco, que existen estabilizadores que su efecto no tiene ninguna relación con dopamina y aún así funcionan. Por ejemplo, el litio, el valproato, que carecen de target dopaminérgicos. Alguien se ha preguntado por ahí entonces por qué no hacemos más estudios de neuroimágenes o estudios de metabolismo. Lastimosamente, los mismos son escasos e inconsistentes. ¿Cuál es la conclusión entonces en cuanto a la dopamina? La dopamina es una hipótesis valiosa, útil, pero es parte de un rompecabezas mucho más complejo. ¿Qué hay de la serotonina? Sabemos la implicación que tiene la serotonina en sueño, alimento, control de impulsos, y lo más importante, como yo me preguntaba en una de las conferencias que di hace año y tantito sobre la visión bioevolucionista de la ansiedad, ¿por qué el diseño evolutivo de nuestro cerebro abrió tanto el árbol de receptores de serotonina? ¿Sí? Así como un tráiler que tiene 15 velocidades para poder utilizar mucho mejor la fuerza de un motor, a diferencia de una moto o de un automóvil que solo usa 4 velocidades, ¿sí? ¿Por qué nuestro sistema evolutivo desarrolló y evolucionó para tener 14 receptores? Esto es profundamente importante y no es ninguna casualidad que receptores tan importantes como el 5-HT1A o el 5-HT2A sean probablemente las llaves por donde estamos logrando entender el mecanismo de acción de los psicodélicos, que yo sigo pensando que una buena cantidad de estos compuestos en los próximos años van a tener un papel importante en nuestra práctica, en particular las microdosis de LSD y algunas otras sustancias de este tipo. Sé que es controvertido el tema y que muchas personas le tienen miedo, pero si ustedes se dan cuenta, el efecto de una microdosis no se distingue tanto de los efectos que nosotros utilizamos con algunos fármacos psiquiátricos, y lo que es más importante, estos estados entrópicos que generan los psicodélicos, en términos generales, por paradójico que parezca, permiten más integración. Así que entonces, ¿qué podemos decir de la serotonina? Probablemente el planteamiento más claro sea la famosa hipótesis permisiva. Se van a dar cuenta ustedes que la referencia es viejita, es del 74, pero eso es un poco lo que está pasando en la enfermedad bipolar. Cada vez estamos regresando un poquito más hacia atrás a revisar hipótesis que fueron valiosas. Lo que dice la hipótesis permisiva en términos generales es que las disfunciones en enfermedad bipolar necesitan tanto las alteraciones serotoninérgicas como dopaminérgicas, teniendo como déficit central la alteración de las indolaminas, serotonina y melatonina, como precepto básico. Sin embargo, sobre ese necesitamos alteraciones catecolaminérgicas como causa próxima, y a esto se le llama la hipótesis permisiva. La cualidad de la injerencia del cambio catecolaminérgico, en particular de dopamina, sea la que nos dé si el episodio puede ser hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, la base para esto es que haya una alteración en serotonina. ¿Cómo podríamos resumir entonces el papel de la serotonina en enfermedad bipolar? En términos generales, sabemos que ha estado dentro y fuera del escenario. Por años nos han dicho que sí tiene que ver, por años no. Todos sabemos, por ejemplo, que la serotonina, los fármacos serotoninérgicos incrementan la posibilidad del viraje. Sin embargo, los últimos metaanálisis, ya hay un estudio muy bonito del grupo de Tokio del 2015, en donde muestran, que es un análisis post-hoc del STEP-PD, que demuestran que no todos los pacientes tienen la capacidad de virar con antidepresivos y que probablemente nuestra visión de cómo vira un paciente no es del todo certera. Por si fuera poco, tenemos polimorfismos funcionales del transportador de serotonina, los cuales están asociados directamente a la enfermedad bipolar. La inducción de manía, que ya se los mencionaba. Los estudios de metabolismo lastimosamente no son concluyentes, así que podemos decir otra vez, la serotonina está implicada. Sin embargo, desconocemos el espacio en la jerarquía en donde se encuentra situado. Una de las cosas más interesantes que me encontré en los últimos años, probablemente hace 2 años, fue esto, la hipótesis relacionada con la acetilcolina. Los investigadores y los clínicos empezaron a dar cuenta hace algunos años que los pacientes que utilizaban inhibidores de la acetilcolinesterasa empezaban a tener síntomas depresivos o disminución en los síntomas de activación o manía. De tal manera que esto
aunque no se conocía del todo el mecanismo, se empezaron a plantear hipótesis, y una de las más valiosas lo que dice es que hay una contrafuerza, este es un modelo teórico muy interesante, entre la cantidad de acetilcolina y dopamina. Lamento que no puedo señalar con esto, pero lo que ustedes ven en la primera fase es como que fuera un sub y baja que tiene un equilibrio perfecto entre acetilcolina y dopamina. Sin embargo, si existe un evento, por ejemplo, como utilizar un inhibidor de la acetilcolinesterasa que va a incrementar como fin último la cantidad de acetilcolina, o el propio estrés que hace lo mismo, va a incrementar esto, y esto por ende va a disminuir, porque es una contrafuerza, casi como que si dos personas están haciendo fuerza de un lado y otro, y si a esta se le ayuda a alguien, la otra baja, y así es como bajan los niveles de dopamina, contrario a lo que pasa cuando hay exposición a luz o algunas otras elementos, como ustedes pueden ver en el modelo de manía al final, en donde si existe más contraparte de dopamina, va a disminuir la acetilcolina. Este es uno de los modelos más interesantes que ha surgido en los últimos años y merece la pena seguir investigando qué pasa a este nivel. Glutamato, pues ustedes saben cuánto hemos aprendido en los últimos años. Sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador, probablemente el principal switch on de todo el sistema, y tiene un rol crítico en la actividad neuronal individual, especialmente en la glía, de la cual hemos aprendido tanto. Por mucho tiempo creímos que era solo tejido de sostén, actualmente sabemos que es un macrófago residente, y de la inflamación de ahí procedente está totalmente vinculado mucho de los desórdenes del afecto. Por eso actualmente nos interesa mucho cómo come nuestro paciente, cómo está el intestino, si hay un intestino permeable, porque sabemos que el intestino permeable favorece el hecho de generar unas reacciones inflamatorias crónicas de bajo grado que a su vez inducen la indolamina dioxigenasa. Esto hace un recambio, y el triptófano, que tendría que convertirse en triptófanos, en serotonina, se va en vías alternas a generar algo que se conocen como TRICATS, o metabolitos neurotóxicos. En otras palabras, si nuestro intestino genera esta reacción inflamatoria crónica de bajo grado, nuestro ánimo baja. ¿Por qué la evolución pudo haber hecho esto? Y voy a tomar rápido 30 segundos que no tengo para recordarles esto maravilloso. El comportamiento de enfermedad o sickness behavior. ¿Por qué la evolución conectó la inflamación con el ánimo bajo? Cuando éramos cazadores-recolectores, cuando una persona o alguien de nuestro clan enfermaba, todos los demás probablemente desarrollábamos una reacción inflamatoria crónica de bajo grado, que nos hacía, bajar nuestras conductas exploratorias para no hacer lo que otro hizo, insomnio, para estar más atento, hiperalgesia, para estar más atento a mi cuerpo, ansiedad, ¿sí? Y todos estos, y algunos otros más de ellos, son síntomas de depresión. El cuestionamiento esencial acá es si nosotros actualmente estamos tratando mucho de lo que conocemos como trastornos depresivos, y realmente son reacciones inflamatorias crónicas que empezaron 5 o 10 años antes. El incremento en la función glutamatérgica sabemos que está presente en trastorno afectivo bipolar, y esto sabemos que está asociado a la excitotoxicidad y la disfunción celular y la apoptosis. Los estudios por postmortem y de neuroimagen, en particular de la corteza anterior del cíngulo, apoyan, sin embargo, y aparte sabemos que fármacos como el litio, el ácido valproico y la lamotrigina tienen un papel en una regulación a la baja del glutamato, y por supuesto la propia ketamina, que tiene un efecto directo por medio del factor neurotrófico derivado del cerebro, al ser un antagonista de los receptores del N-metil de aspartato. Estamos aprendiendo mucho de estas vías. ¿Por qué podría ser importante aprender de estas vías? En términos generales, porque la enfermedad bipolar estamos profundamente interesados en detener los modelos de neuroprogresión, que actualmente se cuestiona y se dice, ¿será neuroprogresión o neurorecurrencia? ¿Por qué el cuestionamiento? Porque nos hemos dado cuenta que no todos los pacientes progresan en la enfermedad, que probablemente, así como existe en Alzheimer el concepto de reserva cognitiva, ¿se acuerdan ustedes las monjitas que donaron su cerebro a la ciencia, que tenían placas neurofibrilares, ovillos, sin embargo que nunca desarrollaron la enfermedad degenerativa? Hacían 3-4 cosas, ¿no? Tenían una vida tranquila, una dieta sana, un ejercicio contemplativo, y tenían un esfuerzo intelectual constante, de tal manera que así como existe una reserva cognitiva, es altamente probable que exista algo como una reserva afectiva.
que probablemente nosotros podamos empezar a trabajar años antes en individuos en alto riesgo o en pacientes bipolares debutantes. Las líneas de investigación en hijos de pacientes bipolares o pacientes que tienen una alta probabilidad de tener un padecimiento van dirigidas a poder aportar ácidos grasos omega 3, nutracéuticos, para intentar ver si estos pacientes, aquellos que vayan a debutar, disminuimos la probabilidad. Y en los pacientes que ya tienen el padecimiento, lo ideal podría ser evitar que pasen a las fases 3 o 4, en donde los fármacos cada vez sabemos que son menos eficientes. Cada vez más hay atención a los péptidos de señalización intracelular, es decir, hemos pasado de estar interesados en la cantidad de un transmisor entre una neurona y otra, en entender qué pasa a nivel intracelular, en particular en las vías de señalización, porque hemos aprendido que, por ejemplo, el factor neurotrófico del cerebro, así como las neurotrofinas 4, 5 y 3, están asociadas al sobrevivimiento neuronal, a la apoptosis, a la proliferación, y nos hemos dado cuenta que en enfermedad bipolar podrían ser un marcador de estadificación importante, porque los pacientes en enfermedad bipolar que tienen un avance importante tienen mayores niveles de degradación del BDNF, y el mismo está disminuido en episodios afectivos. Por si fuera poco, los GWAS o los estudios de asociación genética apuntan a que, ¿se acuerdan ustedes estos estudios en donde agarran grandes cohortes de pacientes, por ejemplo en este caso bipolares, y ven cuáles genes están alterados? Y muchos de estos genes están vinculados a los receptores de glutamato, de señalización, la fosfolipasa C y la CRH. Otra de las líneas de investigación importante son las hipótesis que tienen que ver con la disfunción mitocondrial. Quisiera extenderme, ya no tengo mucho tiempo, solo quiero decir que las mitocondrias, una de las teorías más interesantes actualmente es que bioevolutivamente probablemente eran una entidad externa a la célula, la cual la célula fue tomando y alcanzaron estados de colaboración, pero es una organela con todas las estructuras necesarias para ser una célula en sí misma. El punto es que hace algunos años empezaron a dar cuenta los investigadores que habían disminución de fosfocreatina en pacientes con trastorno afectivo bipolar, las mismas que aparecían en pacientes que tenían disfunciones mitocondriales. Entonces dijeron, probablemente una buena parte de la neurobiología alterada del paciente bipolar tenga que ver con alteraciones en las mitocondrias. De hecho, algunas moléculas dirigidas a la disminución de la producción de radicales libres apuntan a esta vía. Para terminar, voy a hablar rápidamente de 3 modelos, probablemente los más importantes o los que yo quisiera que ustedes se llevaran más, por los revolucionarios que son, o lo que nos obligan a pensar distinto fuera de nuestros razonamientos esenciales. El primero de ellos es el que tiene que ver con el modelo de redes neuronales. Cuando nosotros vemos un paciente, generalmente vemos solo, sí, podía señalar, miren, aquí lo descubrí. Cuando nosotros vemos un paciente, lo que nosotros vemos es la manifestación clínica o el output. Sin embargo, una de las cosas más valiosas es que las ciencias básicas y nuestras investigaciones nos están hablando de estas capas de input. Sin embargo, de acá hacia la manifestación clínica hay capas internas compuestas que probablemente responden a modelos mucho más complejos de aquellos de los cuales nosotros estamos acostumbrados a pensar, es decir, A más B es igual a C. Probablemente en neurobiología esto no opera de la misma manera. Sin embargo, hay ciertas conclusiones en enfermedad bipolar y estas son: número 1, sabemos que múltiples redes neuronales están implicadas en trastorno afectivo bipolar, no solo es una. 2, la función y la estructura están comprometidas. 3, la sustancia gris y la sustancia blanca están comprometidas, así como todas las redes, y hay múltiples sistemas de transmisión implicados. ¿Por qué sería importante entender esto? Porque en la medida en que adoptamos nuevas tecnologías, por ejemplo, como Machine Learning, hay un grupo de investigaciones también en todos los grupos asiáticos que están utilizando Machine Learning para distinguir simplemente el nivel, o si un paciente puede o no tener la enfermedad bipolar solamente
revisando la cantidad del nivel de deterioro en sustancia blanca y sustancia gris, con un nivel de accuracy más o menos entre el 65 al 70%. Otro de los artículos que me impresionó el año pasado en el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología fue el análisis de la arborización de la retina, ¿sí?, para tratar de distinguir pacientes esquizofrénicos y bipolares. Ya me vibró esto, yo sé que tengo que terminar, solo les quiero compartir rápido dos modelos más. Uno, dos sistemas que nos hablan sobre la complejidad de la conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo. El primero de ellos es el complejo reloj molecular que nosotros tenemos. Sabemos que en el núcleo supraquiasmático convergen señales procedentes de todo el cerebro. Tenemos 100 interneuronas que se dedican solamente a revisar estos cambios y que tienen conexión. Este es el gran avance de los últimos años. Sabemos que hay un reloj en todo el resto de los tejidos del cuerpo, el cual regula la descarga de varios péptidos y hormonas, incluyendo la melatonina. ¿Para qué la evolución pudo hacer esto? Para anticiparnos a la adaptación de cambios en el futuro. Sabemos que sincroniza la temporalidad en los ritmos de la periferia a través de mecanismos como la temperatura corporal o la exposición a luz, ¿sí? Sin embargo, los insultos en esa sincronización están asociados profundamente al trastorno afectivo bipolar. Como ustedes lo saben, un paciente que se desvela, que tiene cambios en los turnos, qué sé yo. ¿Sí me pueden pasar la siguiente? Y probablemente uno de los descubrimientos importantes en los últimos años es la importancia que tienen los cronotipos. Los cronotipos son los rasgos de preferencia circadiana, matutino, intermedio y vespertino. Los pacientes que tienen cronotipos vespertinos responden peor a los medicamentos, tienen un peor pronóstico, una mayor disfunción del padecimiento, de tal manera que sabemos que en manía la fase circadiana está avanzada y en depresión está atrasada. Las investigaciones en cuanto al reloj circadiano da una representación cinematoscópica que comprime información exterior y la expande en nuestro cerebro, y de hecho de eso depende, si me dan la última, y de eso la otra, y de eso depende la forma en la cual nosotros integramos la conciencia de quiénes somos y cómo nos sentimos. Por ejemplo, las cortezas primarias están asociadas a la sensibilidad, y cada vez más se va haciendo más sofisticada en la medida en que vamos de la ínsula y del cíngulo anterior al posterior, la integridad de quiénes somos. Por si fuera poco, estas estructuras nos dan nuestro sitio a través del tiempo. ¿Quién soy yo en virtud o cómo me siento en virtud a un momento atrás y un momento adelante? Si me dan la siguiente y la siguiente. Y con esta termino. Siempre los invito, por favor, a pensar fuera de nuestros modelos clásicos. Me encantan los modelos de 4 dimensiones que nos obligan a entender que probablemente nuestro cerebro no funciona de la forma en la cual nosotros hemos estado acostumbrados a evaluarlo. Les agradezco mucho por la atención.